Dominar tu espíritu es una de las mayores fortalezas que un ser humano puede desarrollar a lo largo de su vida. No se trata de algo que se logra de la noche a la mañana, sino de un camino de disciplina, paciencia y fe. En un mundo donde todo parece moverse a gran velocidad, donde las reacciones impulsivas abundan en las redes sociales, en el trabajo e incluso en nuestras propias familias, la persona que logra mantener la calma cuando otros pierden el control se convierte en un faro de luz, en un testimonio vivo de lo que significa tener verdadera fuerza interior. La mayoría de la gente cree que la fortaleza se mide por la capacidad de levantar la voz, de imponerse en una discusión o de demostrar que uno siempre tiene razón. Sin embargo, la verdadera fortaleza no está en vencer a los demás, sino en vencer la tormenta interna. El libro de Proverbios 16:32 lo expresa con claridad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La sabiduría bíblica nos muestra que la conquista más grande no es externa, sino interna. Cuando una persona controla su espíritu, se libera de la esclavitud de las circunstancias externas. Ya no es un títere de las palabras ajenas, ni un esclavo de sus emociones. Piénsalo, ¿cuántas veces una ofensa, un comentario en redes sociales o una mirada de desprecio nos roba la paz durante horas, incluso días? Cuando entregamos tanto poder a lo externo, nos debilitamos sin darnos cuenta. Pero quien domina su espíritu, aunque reciba insultos, permanece en paz, porque sabe quién es en Dios y no necesita probarlo a nadie. La ciencia moderna confirma lo que la Escritura ya revelaba. Los neurocientíficos han demostrado que cuando una persona se enoja y pierde el control, la amígdala cerebral secuestra literalmente la mente. Este secuestro amigdalar nubla el juicio, bloquea la capacidad de razonar y nos empuja a actuar de forma irracional. Por eso, muchas veces decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. En cambio, cuando aprendemos a pausar, a respirar, a orar antes de reaccionar, activamos la corteza prefrontal, el área del cerebro relacionada con el autocontrol y la toma de decisiones sabias. La Biblia ya nos enseñaba a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, Santiago 1:19, y hoy la ciencia lo respalda. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió: el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es invencible. Y esta enseñanza conecta profundamente con las palabras de Cristo cuando nos llama a ser mansos y humildes de corazón. No se trata de pasividad, sino de fuerza controlada, de un poder que decide no ser manipulado por las provocaciones. Jesús mismo, cuando fue llevado ante Pilato, no respondió con gritos ni con violencia. Su silencio era más poderoso que 1000 argumentos. Piensa también en los sabios orientales como Confucio, quien enseñaba que el verdadero hombre fuerte no es aquel que vence a 10 enemigos en batalla, sino aquel que se vence a sí mismo. La historia humana, desde diferentes culturas y filosofías, converge en esta misma verdad. La mayor conquista es la del corazón propio. Dominar tu espíritu no significa ignorar la injusticia ni dejar que otros abusen de ti. Significa reconocer que no todas las batallas son tuyas. Significa discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar que Dios actúe en tu lugar. El apóstol Pablo lo expresó de forma magistral: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Esa paz es fruto de un espíritu gobernado. Es la paz de quien no necesita reaccionar a cada provocación, la paz de quien ha aprendido a vivir desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. La sociedad nos grita: defiéndete, demuestra que tienes razón, no te dejes.
pero el Espíritu de Dios susurra: confía en mí, yo pelearé por ti, tú guarda tu paz. Imagina tu vida si dejaras de reaccionar impulsivamente. Imagina la libertad de no cargar más con la opinión de los demás. Imagina levantarte cada día con la certeza de que nada ni nadie puede robarte el gozo. Esa es la vida de quien domina su espíritu, ligera, libre y llena de confianza. No se trata de ser perfecto, sino de practicarlo día tras día como un atleta que entrena sus músculos. Tú entrenas tu alma. El dominio propio no es solo un ideal espiritual, es una práctica diaria. Es decidir no contestar ese mensaje hiriente, no levantar la voz en la discusión, no dejar que la frustración te gobierne. Y cada vez que eliges la calma en vez del caos, la fe en vez del miedo, la oración en vez de la ira, te haces más fuerte. Poco a poco te conviertes en esa persona que nadie puede manipular, que no se deja arrastrar por la negatividad, que permanece firme como un roble en medio de la tormenta. Dominar tu espíritu es, en última instancia, un acto de libertad. Es recuperar el poder que otros intentaron robarte con sus palabras, con sus ofensas, con sus injusticias. Es proclamar que tu vida no está definida por lo que sucede afuera, sino por lo que Dios hace dentro de ti. Dios no nos llamó a ser víctimas de nuestras emociones, sino a ser reyes y sacerdotes de nuestro propio interior. Y cuando lo entendemos, cuando aprendemos a gobernar nuestra mente, nuestras palabras y nuestros actos, descubrimos una fortaleza que el mundo no puede explicar. Una fortaleza que no viene de gritar más alto, sino de permanecer en silencio confiando. Una fortaleza que no viene de ganar discusiones, sino de ganar paz. Esa es la grandeza de dominar el espíritu. No es un logro pasajero, es una victoria eterna. La ira es como un fuego, comienza con una chispa y si no la controlamos termina consumiendo todo a su paso. Una de las trampas más comunes en la vida espiritual y emocional es la tendencia a reaccionar de manera impulsiva cuando sentimos que alguien nos ha ofendido, irrespetado o desafiado. Todos hemos estado allí. Una palabra hiriente en el trabajo, un comentario sarcástico de un amigo o incluso una publicación en redes sociales que despierta en nosotros una furia que parece incontrolable. En esos momentos parece que responder con la misma moneda es lo más justo, pero ¿qué nos deja realmente esa reacción? Casi siempre nos deja agotados, arrepentidos y más vacíos que antes. La Biblia nos advierte con claridad sobre este peligro. En Proverbios 14, 29 leemos: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otras palabras, cuando respondemos con ira inmediata, nos comportamos de manera insensata y aunque en el momento nos sintamos justificados, el fruto que cosechamos es amargo. La ira no resuelve los problemas, solo los multiplica. Desde la psicología moderna también se confirma esta verdad. Existe un concepto conocido como el Trigger Response Loop, bucle de disparador y respuesta. Se refiere a cómo un estímulo externo, un insulto, una crítica, un gesto, activa un disparador interno que nos lleva casi automáticamente a reaccionar. Cuanto más repetimos ese ciclo, más profundo se graba en nuestro cerebro, convirtiéndose en un hábito. Es como un surco en la tierra. Cada vez que llueve, el agua corre por el mismo camino. Así también nuestras emociones tienden a seguir el mismo patrón si no intervenimos conscientemente. Lo trágico es que muchas veces creemos que al desahogar nuestra ira ganamos algo, pero en realidad solo alimentamos un círculo vicioso. El apóstol Pablo lo explicó en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Observa que Pablo no niega la existencia de la emoción, la ira en sí misma no es pecado, pero sí advierte que si dejamos que se asiente, se convierte en una puerta abierta para el enemigo.
Piensa en un ejemplo cotidiano. Alguien te insulta en la calle mientras conduces. Tu primer impulso es responder con un gesto o una palabra fuerte. Quizás lo haces y en el momento sientes un alivio inmediato, como si hubieras recuperado tu dignidad. Pero minutos después el corazón sigue acelerado, la mente repite la escena una y otra vez y tu paz desaparece. ¿Valió la pena? Ahora contrasta eso con el escenario en el que decides no responder. Respiras profundo, entregas tu frustración a Dios y sigues adelante. Tal vez el orgullo se resiste, pero tu corazón permanece ligero. Esa es la diferencia entre caer en la trampa de la ira o dominarla. La ciencia médica también ha demostrado cómo la ira crónica daña nuestra salud. Estudios en cardiología han mostrado que las personas que guardan rencor o reaccionan con enojo frecuente tienen un riesgo mucho mayor de sufrir hipertensión, ataques cardíacos y problemas digestivos. Es decir, el cuerpo paga la factura de cada explosión emocional. Por eso, aprender a controlar la ira no es solo un mandato espiritual, es también un acto de amor propio. Jesús nos enseñó con su ejemplo cómo responder cuando somos provocados. Durante su arresto, uno de sus discípulos sacó la espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo diciendo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26, 52. En ese momento, Jesús estaba mostrando que reaccionar con violencia solo genera más violencia. Su camino fue el del dominio propio, el camino que trae vida. En el mundo moderno, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para los estallidos de ira. Un simple comentario puede desencadenar discusiones interminables. Cada notificación se convierte en una provocación y muchas veces terminamos gastando nuestra energía en debates que no producen nada. Aquí se hace más evidente que nunca la enseñanza bíblica. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Dominar la ira no significa reprimirla, porque reprimir solo acumula presión que luego explota con más fuerza. Significa reconocerla, entender su origen y elegir conscientemente cómo responder. Puede ser a través de un momento de oración, de un silencio estratégico o incluso de retirarse de la situación. No responder inmediatamente es muchas veces el mayor signo de sabiduría. Los estoicos enseñaban algo similar, que no es el insulto el que nos hiere, sino la interpretación que hacemos de él. Si alguien nos llama inútiles, esa palabra solo tendrá poder si nosotros decidimos otorgárselo. De lo contrario, es solo aire moviéndose. Lo mismo enseña la fe cristiana, que nuestra identidad no se define por lo que otros dicen, sino por lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Cada vez que caemos en la trampa de reaccionar con enojo, entregamos el control de nuestra vida a otra persona, pero cada vez que elegimos la calma, recuperamos el poder. Y esa elección repetida día tras día va formando un carácter fuerte, estable, capaz de soportar cualquier tormenta. Por eso, la próxima vez que sientas la furia subir como una ola, recuerda que tienes dos caminos: el de la reacción impulsiva que deja ruina o el del dominio propio que trae paz. Y aunque el primero parece más fácil, el segundo es el que te llevará a vivir con verdadera libertad. Hay un poder oculto en la calma, un poder que a simple vista parece invisible, pero que transforma profundamente a quien lo practica. En un mundo donde las voces se elevan para imponerse, donde la agresividad se confunde con autoridad y donde la impaciencia se celebra como eficacia, la persona que sabe detenerse, respirar y responder con serenidad se convierte en un testimonio vivo de verdadera sabiduría. El dominio del espíritu no se mide por la rapidez de la respuesta ni por la fuerza del grito, sino por la capacidad de mantener la paz interior aun cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La Biblia nos recuerda esta verdad en Proverbios 16, 32.
Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí se nos muestra que el verdadero héroe no es el guerrero que conquista territorios externos, sino aquel que conquista el campo de batalla más difícil, su propio corazón. Cuando eliges la calma, eliges la victoria más grande, una victoria que no depende de la aprobación de otros, sino del fruto de tu autodominio. Observa a las personas que más admiras, aquellas que transmiten respeto y confianza. No suelen ser las que reaccionan impulsivamente, sino las que en medio de un conflicto saben escuchar en silencio, mirar con serenidad y hablar con suavidad. Esa es la verdadera fortaleza, la de quien elige la sabiduría sobre la reacción, la paz sobre la violencia, la paciencia sobre la frustración. Jesús mismo es el mayor ejemplo de este poder. Cuando fue llevado ante el tribunal, acusado injustamente y ridiculizado, no se defendió con ira ni con insultos. Mateo 27, 12, 14 relata que Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su silencio no era debilidad, era autoridad. Era la calma de quien confía plenamente en la justicia de Dios. Ese silencio tenía más poder que 1000 argumentos. La filosofía estoica también enseñaba esta virtud. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones: si te afliges por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora. Esta enseñanza conecta con la sabiduría bíblica. No son las circunstancias externas las que determinan tu paz, sino la manera en que decides responder a ellas. El poder de la calma es un poder de elección consciente. Imagina estar en medio de una tormenta. Los vientos soplan con furia, la lluvia golpea con fuerza y todo parece temblar. Sin embargo, en el ojo del huracán hay un lugar de calma perfecta. Así es el corazón de quien ha aprendido a guardar silencio cuando los demás gritan, a mantener la serenidad cuando los demás se desesperan, a caminar en paz cuando todos corren sin rumbo. Esa calma interior no significa indiferencia, sino madurez. Es la certeza de que el control último no lo tienes tú, sino Dios. Desde la psicología, la calma se asocia con la resiliencia, la capacidad de mantenerse firme y estable frente a la adversidad. Estudios demuestran que las personas que practican la regulación emocional no solo toman mejores decisiones, sino que también gozan de mayor bienestar físico y mental. La calma reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora las relaciones interpersonales. Es decir, vivir en calma no es solo una elección espiritual, sino también una fuente de salud integral. Pero alcanzar esta calma requiere práctica. No es algo automático, es el fruto de detenerte antes de reaccionar, de elegir pensar, antes de hablar, de aprender a respirar, antes de dejarte arrastrar por el impulso. Cada vez que decides responder con calma, estás entrenando tu espíritu como un atleta entrena sus músculos. Y aunque al principio parezca difícil, con el tiempo la calma se convierte en tu estado natural. La calma también implica saber esperar. Vivimos en una sociedad que nos empuja a la inmediatez. Todo tiene que resolverse ya, todo exige una reacción rápida, pero la calma nos recuerda que no todas las respuestas tienen que ser inmediatas, que muchas veces la mejor decisión surge del silencio y de la espera. Isaías 30:15 lo expresa con fuerza: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. En la práctica cotidiana, este poder se manifiesta en cosas pequeñas. Elegir no responder de inmediato a un comentario hiriente, guardar silencio en medio de una reunión tensa, sonreír en lugar de devolver un insulto, o simplemente retirarse para orar cuando la emoción amenaza con desbordarse. Estos gestos aparentemente pequeños son en realidad actos de gran fortaleza.
porque demuestran que eres dueño de ti mismo y no esclavo de tus impulsos. La calma, además, desarma a los demás. Una reacción violenta genera más violencia, pero una respuesta serena desconcierta, sorprende y muchas veces apaga el conflicto. Proverbios 15, uno lo resume magistralmente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que el mundo espera es pelea, lo que desarma al mundo es paz. Por eso el poder de la calma no es pasividad ni cobardía, es valentía en su máxima expresión. Se necesita más coraje para guardar silencio que para gritar, más fuerza para caminar en paz que para golpear con rabia, más madurez para esperar que para reaccionar. El que domina su espíritu no es débil, es sabio, y su vida refleja una paz que trasciende todo entendimiento. La próxima vez que te enfrentes a un conflicto, recuerda que tienes en tus manos una herramienta poderosa: la calma. No es un refugio para huir, sino un arma para vencer. Y cada vez que eliges la serenidad, estás escribiendo en tu vida un testimonio que brilla más que 1000 victorias externas, el testimonio de un corazón gobernado por Dios. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo luchar y cuándo retirarse, es una de las formas más altas de sabiduría espiritual. No todas las batallas están destinadas a nosotros, no todas las discusiones merecen nuestra energía y no todas las ofensas necesitan respuesta. La persona que ha aprendido a discernir esto, camina con una paz que el mundo no comprende, porque ha descubierto que muchas veces la mayor victoria no se obtiene ganando una pelea, sino eligiendo no pelear en absoluto. La Biblia es clara en este punto. Proverbios 26:4 nos dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Este versículo nos revela un principio profundo. Entrar en ciertas discusiones no nos eleva, sino que nos arrastra al mismo nivel de la insensatez. Cuando alguien busca provocarnos, debatir por orgullo o pelear por ego, nuestra mejor defensa es elegir el silencio o retirarnos con dignidad. Esa decisión no es debilidad, es sabiduría. Piensa en Jesús. Hubo momentos en los que habló con firmeza y autoridad, como cuando reprendió a los fariseos hipócritas. Pero también hubo momentos en los que guardó silencio, como en su juicio injusto frente a Pilato. Ese discernimiento entre hablar y callar no era casualidad. Era fruto de una vida completamente alineada con la voluntad del Padre. Él sabía que no todas las palabras valen la pena, que no todo ataque necesita respuesta y que a veces la mayor declaración se hace con el silencio. En la vida cotidiana también enfrentamos este dilema. En el trabajo, un compañero puede intentar ridiculizarnos frente a otros. En la familia puede surgir una discusión donde todos quieren tener la última palabra. En las redes sociales, alguien lanza un comentario provocador solo para encender la polémica. En todas estas situaciones, la reacción natural sería responder, defendernos, demostrar que tenemos razón, pero el dominio espiritual nos enseña que muchas veces lo más sabio es simplemente sonreír, retirarse y guardar nuestra paz. El libro de Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El desafío es discernir cuál es cuál, y esa sabiduría no siempre proviene de la lógica humana, sino de un corazón sensible a la voz de Dios. A veces callar puede parecer una derrota, pero en realidad es una victoria mayor, la victoria de no dejar que otro controle nuestras emociones. La psicología moderna respalda este principio. Se ha demostrado que entrar en discusiones innecesarias eleva el cortisol, la hormona del estrés, dañando el sistema inmunológico y afectando la calidad del sueño. Por el contrario, elegir retirarse de un conflicto estéril protege nuestra salud mental y física. Lo que la Escritura llama paz y mansedumbre, hoy la ciencia lo reconoce como factores clave para una vida más plena y saludable. Hay una frase atribuida a Sócrates que dice: cuando el debate termina, la injuria se convierte en la herramienta del perdedor. En otras palabras,
Cuando una discusión se basa únicamente en la necesidad de ganar, pierde su valor. El sabio no busca vencer con gritos, sino con serenidad. La verdadera grandeza no se mide en argumentos ganados, sino en la paz preservada. También debemos entender que saber retirarse no significa huir de todo. Hay batallas que sí debemos enfrentar: la lucha por la justicia, la defensa de los débiles, la proclamación de la verdad. Pero esas luchas no nacen del ego, sino del propósito divino. La diferencia está en discernir entre lo que surge de nuestro orgullo y lo que surge de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre será posible, pero mientras dependa de nosotros, debemos elegir la paz. En la práctica, esto significa preguntarnos: ¿esta conversación edifica o destruye? ¿Este debate me acerca más a Dios o solo alimenta mi ego? ¿Vale la pena invertir mi energía en este conflicto o sería más sabio dedicarla a mi propósito? Cuando respondemos honestamente estas preguntas, descubrimos que la mayoría de las batallas de la vida son innecesarias. La vida es demasiado corta para malgastarla en discusiones vacías, en peleas por orgullo o en guerras que solo nos roban la paz. Saber cuándo retirarse es un arte, un acto de madurez que nos permite caminar más ligeros, porque cada vez que elegimos la paz sobre el conflicto, nos fortalecemos. Y cada vez que decidimos callar cuando la ira nos empuja a hablar, crecemos un poco más en sabiduría. Recuerda, no todas las palabras merecen tu respuesta, no todas las ofensas merecen tu atención y no todos los provocadores merecen tu energía. Cuando aprendes a discernir esto, caminas con libertad. Eres dueño de tu espíritu y ya no un esclavo de las provocaciones ajenas. Esa es la verdadera fuerza. Saber cuándo luchar y cuándo, con calma y dignidad, simplemente caminar en paz. Uno de los pesos más pesados que una persona puede cargar en su corazón es el de la ofensa, la ira y el resentimiento. Cuando alguien nos hiere con palabras, cuando traiciona nuestra confianza o nos trata con injusticia, la reacción natural es aferrarnos al dolor. Reproducimos mentalmente lo que sucedió, pensamos en lo que deberíamos haber respondido, alimentamos la herida una y otra vez. Sin darnos cuenta, ese rencor se convierte en una cadena que nos ata, en una carga que roba nuestra paz y envenena lentamente nuestra alma. La palabra de Dios nos enseña que la solución a este peso no es vengarnos ni buscar justicia por nuestras propias manos, sino aprender a soltarlo y entregarlo a Dios. En Mateo 11, 28-29, Jesús nos invita con ternura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso al que Cristo se refiere es la libertad que experimentamos cuando dejamos de cargar con el resentimiento y decidimos confiar en que Él es justo y que en sus manos siempre habrá verdadera justicia. Desde la psicología sabemos que guardar resentimiento afecta gravemente la salud. Investigaciones médicas muestran que las personas que no perdonan desarrollan niveles más altos de ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares. El corazón humano no fue creado para vivir lleno de odio y el cuerpo termina pagando la factura de la amargura. En cambio, quienes aprenden a perdonar disfrutan de una mejor salud mental, mayor calidad de sueño y relaciones más estables. La ciencia moderna simplemente confirma lo que la Biblia ya enseñaba hace siglos: el perdón libera y sana. Imagina por un momento que llevas una mochila sobre tus hombros. Cada ofensa que guardas es como una piedra que vas colocando dentro de ella. Al principio no parece tan pesada, pero con el tiempo la carga se vuelve insoportable. Muchas personas viven así, cansadas, irritables, incapaces de disfrutar del presente porque el pasado aún les pesa. Pero el acto de soltar, de perdonar, es como abrir la mochila y dejar caer las piedras.
no significa que lo que pasó no dolió ni que fue justo, sino que decides no permitir que ese dolor gobierne tu vida. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4, 31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. Es reconocer que si Dios nos perdonó en Cristo, no tenemos derecho a seguir reteniendo la deuda de los demás. Pero entendamos algo: perdonar no significa reconciliarse siempre ni volver a confiar ciegamente. En algunos casos, la persona que nos hirió no pedirá perdón, no cambiará o incluso seguirá actuando mal. El perdón no se trata de ellos, se trata de ti y de tu relación con Dios. Se trata de liberar tu corazón del veneno del odio y confiar en que el Señor se encargará de la justicia. Romanos 12, 19 lo confirma: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los grandes líderes espirituales también nos recuerdan este principio. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión injustamente, salió con una frase memorable: el resentimiento es como beber veneno esperando que muera tu enemigo. Esa imagen refleja con exactitud lo que pasa cuando retenemos la ofensa. No daña al otro, nos destruye a nosotros mismos. En el ámbito espiritual, aferrarse a la ofensa también nos impide recibir bendiciones. Marcos 11, 25 nos enseña: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando retenemos resentimiento, cerramos la puerta a la misericordia divina. El perdón no solo es un acto hacia los demás, es también una llave que abre el cielo sobre nuestra vida. Por supuesto, perdonar no siempre es fácil. Algunas heridas son tan profundas que parece imposible liberarlas. A veces el proceso de soltar lleva tiempo, lágrimas y repetidas oraciones, pero cada vez que decides decir: Señor, lo pongo en tus manos, estás dando un paso hacia la sanidad. El perdón es más un viaje que un instante, un camino en el que Dios va sanando poco a poco las cicatrices de tu corazón. La tradición cristiana habla también de la importancia del acto de rendición. No se trata solo de decir perdono de labios hacia afuera, sino de un acto interior de entrega. Es como extender las manos vacías hacia Dios y decirle: ya no quiero cargar más con esto, te lo entrego a ti. En ese momento, aunque las emociones aún griten, el alma empieza a experimentar libertad. El amor es el complemento del perdón. 1 Corintios 13, 5 nos recuerda que el amor no guarda rencor. Cuando decidimos amar aunque el otro no lo merezca, estamos reflejando el corazón mismo de Dios. No significa permitir abusos o injusticias, sino elegir que el resentimiento no tenga la última palabra. Esa elección de amor es la que rompe cadenas y abre camino a una vida más plena. Por eso, si hoy llevas en tu corazón el peso de una traición, una palabra dura o una injusticia, recuerda que no fuiste creado para vivir cargado. Suelta esa mochila, libérate, entrégaselo al Dios que ve todo, que conoce cada lágrima y que promete hacer justicia en su tiempo perfecto. Y mientras tanto, camina en la libertad de quien ha aprendido a soltar y ha elegido vivir ligero, en paz y en amor. El mundo suele pensar que el amor es un sentimiento débil, reservado únicamente para los momentos de ternura o para las personas que lo merecen. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el amor verdadero no es una emoción pasajera, sino una decisión firme, una forma de vida que tiene el poder de transformar no solo relaciones,
sino también corazones y naciones enteras. El amor es fuerza, no debilidad. El amor es la respuesta más poderosa frente al odio, la injusticia y la provocación. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, describe el amor con palabras que parecen imposibles de cumplir. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este retrato del amor no se refiere a un ideal romántico, sino a un estilo de vida que refleja el corazón mismo de Dios. Y cuando un creyente elige caminar en amor, está mostrando una fuerza que el mundo no entiende. La capacidad de responder con gracia cuando sería más fácil responder con ira. La historia nos ofrece ejemplos vivos de este poder. Martin Luther King Jr., frente a la segregación racial en Estados Unidos, proclamaba que el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Misión tras misión, él eligió responder con marchas pacíficas y discursos cargados de esperanza. Y fue precisamente esa respuesta basada en el amor la que movió los corazones de millones. Lo mismo hizo la Madre Teresa en Calcuta. Rodeada de miseria y rechazo, eligió amar a los más olvidados, y esa elección sencilla cambió el curso de innumerables vidas. Jesús es nuestro modelo supremo. En el Sermón del Monte dijo algo que aún escandaliza a muchos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Este mandamiento no es una sugerencia opcional, es un llamado a vivir de una manera radicalmente diferente. Amar al amigo es fácil. Amar al enemigo requiere la fortaleza de un corazón gobernado por Dios. La psicología moderna respalda este principio. Estudios en psicología positiva demuestran que las personas que practican el perdón y el amor incondicional tienen niveles más bajos de ansiedad y depresión y disfrutan de una mayor satisfacción con la vida. El amor no solo beneficia al que lo recibe, también libera al que lo da. Cuando amamos, el cerebro libera oxitocina, la hormona vinculada a la confianza y al bienestar, lo cual fortalece nuestras relaciones y nuestra propia salud emocional. Pero el amor del que hablamos aquí no es ingenuidad ni permisividad. Amar no significa tolerar abusos ni permanecer en relaciones tóxicas. Amar significa proteger el corazón de la amargura, negarse a ser arrastrado por la espiral del odio y mantener la decisión consciente de no devolver mal por mal. Romanos 12, 21 nos recuerda: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagina un mundo donde cada provocación recibiera como respuesta una sonrisa, donde cada insulto fuera contrarrestado con amabilidad, donde cada ofensa se transformara en una oportunidad para mostrar misericordia. Aunque parezca utópico, ese es precisamente el mundo que Dios nos invita a construir a través del amor. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, es una semilla que rompe cadenas de odio y abre paso a la reconciliación. El amor también es la clave para la libertad interior. Muchas personas viven atrapadas en ciclos interminables de conflicto porque creen que responder con agresividad las hace fuertes. Sin embargo, el verdadero prisionero es aquel que no sabe amar porque su corazón siempre está encadenado al resentimiento. En cambio, quien ama vive ligero, libre, sin necesidad de probar nada a nadie. El amor es victoria, no derrota. En la práctica, caminar en amor significa elegir callar cuando tus palabras solo traerían más conflicto, orar por la persona que te hirió en lugar de maldecirla, escuchar con paciencia aunque no estés de acuerdo y extender la mano al que menos lo espera. Cada una de estas acciones es una declaración poderosa. Mi vida no está gobernada por el odio,
ni por la ira, sino por el amor de Dios que vive en mí. La Biblia también nos advierte que la falta de amor alimenta la contienda. Santiago 4, uno pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, cuando dejamos que el ego, el orgullo o el deseo de tener la razón dominen, creamos conflicto. Pero el amor rompe ese ciclo porque no busca lo suyo, sino el bien del otro. Amar, entonces, es un acto de valentía. Requiere más fuerza elegir la bondad que elegir la crueldad, más poder contener la lengua que lanzar un insulto, más madurez perdonar que guardar rencor. El amor es la mayor arma contra el caos, la mayor defensa contra la ofensa y la mayor medicina contra el resentimiento. Por eso, si hoy enfrentas situaciones donde la provocación y el conflicto parecen inevitables, recuerda que tienes una alternativa que el mundo no espera: el amor. No es un amor débil ni superficial, sino un amor fuerte, decidido y transformador. El amor que viene de Dios y que tiene el poder de cambiarlo todo. Uno de los trucos más antiguos y efectivos del enemigo es la distracción. Él sabe que no puede arrebatarte lo que Dios ya ha preparado para tu vida, pero sí puede intentar desviarte, hacer que pierdas el enfoque, que te desgastes en batallas innecesarias y que te entretengas en cosas que no tienen valor eterno. Así, poco a poco, tu energía se consume en lo que no edifica y tu propósito queda detenido. La Biblia nos advierte sobre esto de manera clara. En Juan 10, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces pensamos que este robo se refiere solo a pérdidas materiales, pero la realidad es que el enemigo también roba nuestra atención, nuestra paz y nuestro tiempo. Y cuando logra distraernos, nos aparta de la abundancia de vida que Cristo promete. Las distracciones no siempre son evidentes, no siempre se presentan como tentaciones grandes o pecados escandalosos. Muchas veces son pequeñas cosas que parecen inofensivas: una discusión sin sentido, un comentario ofensivo, una preocupación exagerada, una comparación en redes sociales. Cada una de estas semillas tiene el poder de desviarnos si no aprendemos a reconocerlas. Proverbios 4, 25-27 nos da la clave: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Piénsalo, ¿cuántas veces, justo cuando decides dar un paso en fe, aparece un obstáculo inesperado? Decides orar con más constancia y de repente surgen distracciones a toda hora. Decides reconciliarte con alguien y aparece un nuevo conflicto. Decides servir a Dios y de pronto sientes un cansancio inexplicable. Esto no es casualidad, es estrategia. El enemigo busca desviar tu mirada de lo eterno y fijarla en lo temporal. En el mundo moderno, la economía de la atención funciona de manera similar. Las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad luchan por capturar cada segundo de tu mirada, porque saben que tu atención es el recurso más valioso. Lo mismo hace el enemigo. Sabe que si gana tu atención, gana tu energía. Y si gana tu energía, debilita tu propósito. Un ejemplo bíblico claro está en la vida de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron distraerlo, invitándolo a reuniones para detener su obra. Pero Nehemías respondió con firmeza: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Esa respuesta es un modelo para nosotros. Cuando estamos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer, no podemos darnos el lujo de detenernos en pleitos, chismes o distracciones. La psicología también explica cómo las distracciones constantes fragmentan la mente. Estudios sobre la multitarea muestran que cuando saltamos de una tarea a otra,
nuestra productividad disminuye hasta un 40%. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si dejamos que cada ofensa, cada crítica y cada preocupación nos saque del camino, nunca avanzaremos con firmeza hacia el propósito que Dios diseñó. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la actitud del que no se deja desviar, ojos fijos en la meta, sin perder tiempo en discusiones sin valor. Reconocer las distracciones requiere discernimiento espiritual. A veces será una provocación que quiere despertar tu orgullo, otras veces será una ofensa que busca encender tu ira, en ocasiones será una tentación de comodidad para que dejes de avanzar. Pero cada vez que elijas ignorar esas trampas y mantener tu mirada en Dios, estarás recuperando tu poder. El enemigo sabe cuáles son tus debilidades. Si luchas con el orgullo, enviará personas que desafíen tu ego. Si luchas con la ira, permitirá provocaciones. Si luchas con la duda, traerá situaciones que parezcan injustas. Pero cuando entiendes el patrón, cuando ves más allá de la superficie, te das cuenta de que no es la persona ni la situación, es una estrategia espiritual para apartarte del propósito. La buena noticia es que no estamos indefensos. Efesios 6 nos recuerda que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios: la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración constante. Con estas armas espirituales podemos reconocer las distracciones y mantenernos firmes. Así que la próxima vez que alguien busque provocarte, que una situación inesperada intente robarte la paz o que una preocupación trate de absorber tu mente, recuerda, no todo merece tu atención. Tu llamado es demasiado grande para desperdiciar energía en lo que no importa. Como Nehemías, responde: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Y sigue adelante con tu mirada puesta en la meta eterna. Orar por quienes nos hieren parece, a primera vista, una de las tareas más difíciles del camino espiritual. Cuando alguien nos insulta, nos traiciona o nos maltrata, lo último que surge en nuestro corazón es el deseo de pedir bendiciones para esa persona. Lo natural es querer justicia inmediata o incluso desear que esa persona reciba el mismo dolor que nos causó. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino diferente, un camino radical que rompe las cadenas del odio y libera el corazón. Orar por aquellos que nos hacen daño. En Mateo 5:44, el Señor nos dice claramente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato parece imposible desde la perspectiva humana, pero es precisamente esa imposibilidad la que demuestra que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para cumplirlo. No se trata de un esfuerzo de la carne, sino de un fruto de la vida de Dios en nosotros. Cuando decides orar por alguien que te hirió, algo sobrenatural comienza a suceder. Tal vez al principio las palabras salen con dificultad, casi de manera forzada. Quizá tu corazón no siente todavía perdón, pero cada oración es un acto de fe que abre espacio para que el Espíritu Santo transforme tus emociones. Poco a poco, el peso de la amargura comienza a levantarse, la ira pierde fuerza y tu espíritu se llena de paz. La psicología positiva ha estudiado prácticas como la meditación de la compasión, Compassion Meditation. Se ha comprobado que cuando las personas entrenan su mente para desear bienestar, incluso a quienes les han hecho daño, los niveles de estrés disminuyen y aumenta la capacidad de empatía. Lo que la ciencia llama compasión, Jesús ya lo enseñaba hace 2000 años. Bendecir en lugar de maldecir,
orar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor. Es importante aclarar que orar por tus enemigos no significa justificar sus acciones ni permitir abusos. No significa que debes permanecer en una relación dañina o negar el dolor que sufriste. Significa que decides no dejar que ese dolor te consuma ni determine tu futuro. Es soltar el control y poner a esa persona en las manos de Dios, confiando en que Él es juez justo y que hará justicia en su tiempo perfecto. El libro de Job nos ofrece un ejemplo poderoso. Después de perderlo todo y ser injustamente acusado por sus propios amigos, Dios le pidió a Job que orara por ellos. Y la Escritura dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42, 10. Observa el principio. La restauración de Job comenzó cuando intercedió por aquellos que lo habían herido. A veces, la clave para tu propia sanidad está en tu disposición a orar por quienes te lastimaron. Además, orar por los que nos ofenden nos protege del veneno de la amargura. Hebreos 12, 15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La oración actúa como un antídoto contra esa raíz. En lugar de dejar que el resentimiento eche raíces, la oración arranca la semilla antes de que crezca. También es cierto que muchas veces quienes nos hieren lo hacen desde sus propias heridas. El dicho popular lo resume así: personas heridas hieren a otros. Cuando empezamos a ver al agresor como alguien que también necesita sanidad, la compasión se abre camino. No significa excusar su comportamiento, pero sí reconocer que la maldad muchas veces es fruto del dolor no resuelto. Y en ese momento nuestra oración deja de ser solo obediencia y se convierte en un acto genuino de misericordia. Jesús nos dio el ejemplo supremo en la cruz. Mientras sufría el dolor más intenso y era ridiculizado por quienes lo crucificaban, clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Estas palabras no solo liberaron a sus verdugos, también nos mostraron que el amor verdadero se expresa incluso en medio del sufrimiento más profundo. En la práctica, orar por los que nos hacen daño puede comenzar con algo tan simple como decir: Señor, bendice a esta persona. No entiendo por qué actuó así, pero la pongo en tus manos. Con el tiempo, esa oración puede crecer. Señor, sáname del dolor que me causó y también sana su corazón. Y poco a poco lo que empezó como un esfuerzo forzado se convierte en un hábito que te mantiene libre. Cuando oras por tus enemigos, no solo obedeces a Dios, sino que te liberas de una cárcel invisible. Ya no eres esclavo de la amargura, ya no llevas la carga del resentimiento, ya no caminas con el peso de querer venganza. Al contrario, caminas ligero, confiado en que el Señor pelea tus batallas y que tu paz no depende de lo que otros hagan, sino de lo que Dios ya ha hecho en ti. Así que la próxima vez que alguien te provoque, en lugar de gastar tu energía en planear respuestas o venganzas, inclina tu corazón en oración. Tal vez tu carne se resista, pero tu espíritu será fortalecido. Y descubrirás que orar por quienes te hieren no cambia solo a la otra persona, sino que sobre todo te cambia a ti. Uno de los mayores ataques que enfrentamos en la vida no es externo, sino interno: la duda sobre nuestro propio valor. El enemigo sabe que si logra convencerte de que no vales, de que eres insuficiente o insignificante, puede detenerte antes de que siquiera intentes caminar en el propósito que Dios preparó para ti. Por eso, una de sus estrategias favoritas es sembrar mentiras en tu mente. No eres capaz, no eres digno, tu pasado te condena, nadie te necesita. Estas voces, aunque no provengan de Dios,
muchas veces resuenan con tanta fuerza que terminamos creyéndolas. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una verdad inquebrantable. Nuestro valor no depende de lo que hacemos, de lo que tenemos o de lo que los demás opinan de nosotros. Nuestro valor está enraizado en el simple hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Esto significa que cada persona, sin importar su historia o sus errores, tiene una dignidad intrínseca que nadie puede quitar. El salmista lo expresó con una belleza única en el Salmo 139, 13, 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No eres un accidente, no eres un error, no eres producto del azar. Fuiste formado con intención, con detalle, con amor eterno. Cuando entiendes esto, el peso de la comparación, del rechazo y de la inseguridad comienza a romperse. El mundo, en cambio, mide el valor por estándares superficiales: apariencia física, dinero, éxito profesional, seguidores en redes sociales. Pero todo eso es temporal y frágil. Hoy te aplauden y mañana te olvidan. Hoy eres admirado y mañana criticado. ¿Vas a dejar que tu identidad dependa de algo tan inestable? Jesús nos ofrece una base más firme. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Si Él dice que eres amado, elegido y redimido, esa palabra tiene más peso que cualquier opinión humana. La psicología moderna confirma el poder de la autoimagen. Personas que se perciben a sí mismas como valiosas y capaces enfrentan la vida con más resiliencia y superan mejor las dificultades. Pero lo que la psicología llama autoestima, la fe lo llama identidad en Cristo, porque no se trata solo de pensar positivo, sino de creer profundamente lo que Dios ya declaró sobre ti. Efesios 2:10 lo resume así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira lo que sucede cuando no conoces tu valor. Aceptas relaciones que no te respetan, porque piensas que no mereces algo mejor. Te conformas con trabajos que no reflejan tus talentos, porque crees que no eres suficiente para aspirar a más. Vives comparándote con otros, midiendo tu vida con sus logros y terminas frustrado, olvidando que tu camino es único y que Dios te diseñó con un propósito especial. Pero cuando reconoces tu valor en Dios, algo cambia. Ya no buscas desesperadamente la aprobación de la gente, porque sabes que ya tienes la aprobación del Padre. Ya no te derrumbas ante el rechazo, porque recuerdas que fuiste aceptado en el amado, Efesios 1:6. Ya no dudas de tu propósito, porque entiendes que tu vida está en manos del Creador del universo. Incluso Jesús fue tentado en su identidad. En el desierto, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. El enemigo intentó sembrar duda, pero Jesús no necesitaba demostrar nada, porque sabía quién era. De la misma manera, hoy el enemigo susurra: si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué no tienes aquello? Pero tu respuesta debe ser la misma: no necesito probar nada, mi identidad está segura en Cristo. Recuerda esta verdad: tu valor no aumenta cuando triunfas, ni disminuye cuando fracasas. No depende de tu pasado ni de tus errores. No está en tu título, tu salario, tu apariencia ni tu reputación. Tu valor está anclado en el amor de Dios, y ese amor es eterno, inmutable e incondicional. Así que levanta tu cabeza, eres hijo, hija del Rey. Tienes un propósito divino y una dignidad que nada ni nadie puede arrebatarte. Camina con la seguridad de que tu vida no es un accidente, sino una historia escrita por el autor de la eternidad. Y cada vez que el enemigo intente convencerte de lo contrario, recuerda:
Soy valioso no por lo que hago, sino por quien me creó. Soy amado no por lo que merezco, sino por quien murió por mí. Esa es tu verdadera identidad. Ese es tu verdadero valor. Vivir con una perspectiva eterna cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la vida diaria. Cuando solo miramos lo que está delante de nuestros ojos, los problemas, las pérdidas, los éxitos temporales, las preocupaciones cotidianas, corremos el riesgo de olvidar que este mundo no es nuestro destino final. Pero cuando levantamos la mirada hacia la eternidad, todo adquiere un nuevo significado. La vida ya no se trata de acumular logros o de evitar sufrimiento a toda costa, sino de vivir cada día con propósito, con fe y con la certeza de que lo que hacemos aquí tiene consecuencias que trascienden el tiempo. El apóstol Pablo lo expresó en 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que hoy te preocupa, lo que hoy te duele, lo que hoy parece insuperable, es temporal. Pero el carácter que se forma en medio de esas pruebas, la fe que crece en medio de la dificultad y las decisiones de amor que tomas, todo eso tiene valor eterno. El mundo moderno vive obsesionado con lo inmediato, el éxito rápido, la gratificación instantánea, el reconocimiento inmediato. Pero Jesús nos llamó a una vida diferente. En Mateo 6, 19-20 enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La invitación es clara: no pongas tu corazón en lo que desaparece, sino en lo que permanece para siempre. Desde la filosofía también se habla de esta idea. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban a vivir conscientes de la brevedad de la vida, practicando el memento mori, de recuerda que morirás. Su propósito no era producir miedo, sino recordar que lo que hacemos debe tener peso más allá del instante presente. La fe cristiana eleva esa perspectiva al recordarnos no solo que la vida es breve, sino que lo que viene después es eterno. La psicología positiva coincide en que quienes viven con un sentido trascendente disfrutan de mayor bienestar emocional. Personas que conectan su vida con algo más grande que ellas mismas, ya sea un propósito, una fe, un legado, enfrentan mejor las dificultades porque saben que su sufrimiento no es en vano. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la certeza más grande de todas: nuestro sufrimiento, nuestra fidelidad y nuestra obediencia tienen eco en la eternidad. Imagina lo diferente que sería tu vida si recordaras cada mañana: lo que haga hoy puede tener impacto eterno. La manera en que hablas con tu familia, la paciencia que muestras en el trabajo, la generosidad con la que ayudas a alguien necesitado, la fidelidad con la que oras aún sin ver resultados, nada de eso es en vano. Jesús prometió en Mateo 10, 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta los actos más pequeños, cuando se hacen en amor y fe, tienen valor eterno. Una perspectiva eterna también nos libera del miedo. Muchas personas viven atadas al temor de perder dinero, perder estatus, perder salud, perder personas. Pero cuando sabes que tu tesoro verdadero está en el cielo, esas pérdidas dejan de tener el poder de destruirte. Puedes vivir con más ligereza porque entiendes que todo lo terrenal es pasajero. Como dijo el mismo Jesús en Juan 14, 2, 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Esta promesa nos da esperanza incluso en medio del dolor más profundo. Así que vivir con una perspectiva eterna significa priorizar lo que realmente importa. Amar a Dios, amar a las personas, caminar en obediencia, sembrar semillas de fe. Significa recordar que tu carrera profesional, tu cuenta bancaria, tu fama, todo eso pasará, pero tu carácter, tu fe y tu amor permanecerán. Significa preguntarte cada día, ¿estoy viviendo solo para mí o estoy viviendo para algo más grande, para alguien más grande? Y cuando logras mantener esa perspectiva, nada puede sacudirte. Las críticas ya no te aplastan, porque sabes que tu valor no depende de ellas. Las pruebas ya no te derrumban, porque sabes que son momentáneas. Las distracciones ya no te roban energía, porque sabes que tu propósito es eterno. Vives con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo, y eso te convierte en una persona verdaderamente libre, en un mundo saturado de ruido, donde cada persona quiere opinar, reaccionar y tener la última palabra. El silencio se ha vuelto un recurso casi olvidado. Sin embargo, la Biblia y la sabiduría ancestral nos enseñan que el silencio no es vacío, sino poder. El silencio no es señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Es un espacio donde el alma se conecta con Dios, donde se enfrían las emociones antes de hablar y donde se toma perspectiva antes de actuar. El libro de Proverbios 17, 27, 28 nos dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Este pasaje nos muestra que el silencio no solo evita conflictos, sino que también transmite madurez. Muchas veces lo más sabio que podemos hacer no es responder de inmediato, sino guardar silencio, reflexionar y luego hablar con calma y discernimiento. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. En su juicio, frente a acusaciones falsas, burlas y maltrato, eligió callar. Mateo 27, 12, 14 dice que cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su silencio no era sumisión, sino dominio propio. Él sabía que no necesitaba defenderse, porque la verdad y el propósito de Dios estaban de su lado. Ese silencio fue un acto de confianza absoluta en el Padre. Desde la psicología, el silencio también se reconoce como herramienta de autocontrol. Cuando alguien reacciona en el calor del momento, su cerebro está gobernado por la amígdala, la parte emocional, pero cuando una persona se permite un momento de silencio, activa la corteza prefrontal, la zona racional del cerebro, lo que le permite tomar decisiones más sabias. Así, el silencio no es ausencia de respuesta, es un tiempo de preparación para responder con inteligencia y no con impulso. La filosofía oriental, particularmente el budismo, también valora el silencio como práctica espiritual. Se enseña que el silencio es a veces la mejor respuesta porque evita añadir leña al fuego de la ira. Aunque nuestra fe cristiana tiene fundamentos diferentes, encontramos en estas enseñanzas un eco del principio bíblico. Muchas veces es mejor callar que hablar con ira. El silencio también protege nuestro corazón. Proverbios 29, 11 declara: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cada vez que eliges el silencio en lugar de explotar, te estás entrenando en paciencia, en humildad y en mansedumbre. Y ese entrenamiento forma parte de la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Gálatas 5, 23. Por supuesto, el silencio no siempre significa pasividad. Hay momentos en los que hablar es necesario para defender la justicia, para proclamar la verdad, para animar al caído.
Pero incluso en esos casos, el silencio previo nos prepara para hablar con claridad y con poder. El silencio es el terreno donde se gesta la palabra correcta, en el momento correcto, con el espíritu correcto. Imagina lo diferente que serían muchas discusiones si en lugar de apresurarnos a responder, practicáramos un instante de silencio. Esa pausa evitaría palabras hirientes, daría espacio a la reflexión y abriría la puerta a una comunicación más sana. Incluso en los conflictos más intensos, el silencio puede desarmar al adversario. Como dice Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El silencio también nos conecta con Dios. Salmo 46, 10 nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio del bullicio de la vida, el silencio es el lugar donde escuchamos la voz divina. Allí, lejos del ruido de las opiniones humanas y de nuestras propias emociones agitadas, el Espíritu Santo susurra dirección, consuelo y fortaleza. En resumen, el silencio es una disciplina espiritual que fortalece el espíritu, protege el corazón y refleja sabiduría. No es huida, es dominio propio, no es debilidad, es confianza en Dios. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar con ira, cada vez que decides esperar antes de hablar, cada vez que entras en la presencia de Dios en silencio, estás cultivando una fuerza invisible pero poderosa, la fortaleza espiritual de un corazón gobernado por la paz del Señor. La sabiduría bíblica no es solo un conjunto de consejos antiguos, ni simples frases bonitas para leer de vez en cuando. Es un mapa divino para navegar la vida, una lámpara que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad y una brújula que nos mantiene orientados hacia lo eterno en medio de un mundo lleno de confusión. El rey Salomón lo expresó en Proverbios 4, 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí aprendemos que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en vivir con discernimiento y entendimiento. La sabiduría bíblica tiene una característica especial: no se queda en teoría, sino que transforma la práctica de la vida cotidiana. Nos enseña cómo hablar, cómo decidir, cómo relacionarnos con los demás, cómo administrar lo que tenemos y cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Mientras la sabiduría del mundo cambia con las modas y las filosofías pasajeras, la sabiduría de Dios permanece firme porque se basa en principios eternos. Santiago 1, 5 nos da una promesa preciosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que la sabiduría no depende solo de nuestra experiencia ni de nuestra educación, sino de nuestra humildad para pedirla al Padre. Él está dispuesto a dárnosla en abundancia, siempre que la busquemos con un corazón sincero. La psicología moderna ha comprobado que las personas que toman decisiones basadas en valores firmes y en principios claros disfrutan de mayor bienestar y estabilidad emocional. Eso es precisamente lo que la sabiduría bíblica hace. Establece fundamentos sólidos que no dependen de emociones momentáneas, sino de verdades permanentes. Por ejemplo, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo no es solo una instrucción espiritual, también es una guía práctica que, aplicada, mejora nuestras relaciones y nuestra salud mental. Un aspecto central de la sabiduría bíblica es el temor del Señor. Proverbios 9, 10 declara: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor no es miedo, sino reverencia, respeto profundo por Dios y por sus caminos. Cuando reconocemos que Él es soberano, entendemos que la verdadera sabiduría comienza en la humildad de admitir que necesitamos su dirección. La sabiduría también nos enseña a controlar nuestras palabras. Proverbios 18, 21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Esto significa que cada palabra que decimos construye o destruye, da vida o hiere. Vivir con sabiduría implica detenernos antes de hablar, reflexionar sobre si nuestras palabras edifican y decidir conscientemente sembrar paz en lugar de conflicto. Otro aspecto clave de la sabiduría bíblica es la prudencia. Mientras la imprudencia nos lleva a actuar por impulso, la sabiduría nos invita a discernir el momento oportuno para hablar, actuar o esperar. Eclesiastés 3 nos recuerda que hay un tiempo para todo, un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Aprender a leer los tiempos de Dios es una de las mayores evidencias de verdadera sabiduría. La filosofía occidental, desde Sócrates hasta Aristóteles, ha buscado definir qué es la vida buena y cómo alcanzarla. Sin embargo, la Biblia ofrece una visión más profunda. La vida buena no se mide solo por la virtud o por la razón, sino por una relación viva con el Creador que guía cada paso. La sabiduría bíblica no solo responde al cómo vivir, sino también al para qué vivir. Un corazón sabio también sabe escuchar. Proverbios 12:15 lo afirma con claridad. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Escuchar a otros, aceptar corrección, ser enseñables, todo esto es fruto de la sabiduría. El orgullo nos cierra puertas, pero la humildad de aprender nos abre caminos que jamás hubiéramos encontrado solos. Finalmente, la sabiduría bíblica nos enseña a vivir con propósito. Efesios 5:15-16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sabio no desperdicia su vida en distracciones, sino que aprovecha cada oportunidad para crecer, amar, servir y sembrar en lo eterno. Así que si deseas caminar con firmeza en un mundo lleno de incertidumbre, busca la sabiduría que proviene de lo alto. Lee la palabra, pide discernimiento en oración, escucha la voz del Espíritu y aplica los principios divinos a tu vida diaria. Verás cómo tus pasos se vuelven más firmes, tus decisiones más claras y tu corazón más ligero, porque quien camina en la sabiduría bíblica no solo vive mejor aquí en la tierra, sino que también se prepara para la eternidad. La autorreflexión es una de las disciplinas más poderosas y al mismo tiempo más descuidadas en la vida espiritual. Vivimos en una sociedad que nos empuja a la prisa, al ruido constante y a la distracción permanente. Pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro, a examinar el estado de nuestro corazón y a preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos invita repetidamente a practicar la introspección, no como un ejercicio de autoculpa, sino como un camino hacia la transformación y la cercanía con nuestro Creador. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Esta exhortación nos recuerda que no podemos vivir la fe en piloto automático. Necesitamos detenernos, evaluar nuestro caminar y preguntarnos si realmente estamos viviendo como discípulos de Cristo o si nos hemos dejado llevar por la rutina y las distracciones del mundo. La autorreflexión bíblica no es una mirada condenatoria hacia nuestros errores, sino una oportunidad de reconocer lo que aún necesita ser entregado a Dios. El salmista lo entendía bien cuando oraba en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Esta oración muestra humildad, reconocer que no siempre vemos con claridad nuestras propias fallas y que necesitamos que Dios ilumine las áreas ocultas de nuestro corazón. En psicología se habla del autoconocimiento como una herramienta esencial para el crecimiento personal. Las personas que practican la reflexión sobre sus motivaciones, emociones y patrones de comportamiento desarrollan mayor madurez y resiliencia. Desde la perspectiva cristiana, la autorreflexión va más allá. No se trata solo de conocerse a uno mismo, sino de conocerse a la luz de Dios. Ver nuestras intenciones y acciones no con los ojos de la cultura, sino con los ojos de la palabra. Un ejemplo práctico. Muchas veces reaccionamos con ira en situaciones aparentemente pequeñas. Sin reflexión, podemos justificarnos diciendo, soy así o me provocaron. Pero cuando nos detenemos a examinar el corazón, descubrimos que quizá nuestra ira proviene del orgullo herido, del miedo a perder control o de una inseguridad no resuelta. En ese momento, la autorreflexión nos lleva a confesar, a pedir perdón y a permitir que el Espíritu Santo transforme esa área de nuestra vida. También debemos reconocer que la autorreflexión no siempre es cómoda. Implica mirarnos en el espejo de la verdad y enfrentar realidades que preferiríamos ignorar. Pero es en esa incomodidad donde ocurre el verdadero crecimiento. Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Así como un espejo refleja lo externo, la reflexión revela lo interno. Y aunque a veces no nos guste lo que vemos, ese es el primer paso hacia la sanidad y la madurez espiritual. La filosofía también ha destacado este hábito. Sócrates afirmaba, una vida sin examen no merece ser vivida. Aunque él hablaba desde un marco filosófico, su frase se alinea con la verdad bíblica. Necesitamos examinar nuestra vida para asegurarnos de que caminamos en integridad y propósito. La diferencia es que nosotros no nos examinamos solos, sino bajo la mirada amorosa y justa de Dios. Prácticamente la autorreflexión puede convertirse en un hábito diario. Antes de dormir puedes preguntarte, ¿cómo hablé hoy? ¿Fui paciente? ¿Actué con amor? ¿Confié en Dios? ¿O me dejé llevar por el miedo? Estas preguntas no son para castigarte, sino para invitarte a crecer y a rendir cada área al Señor. La autorreflexión también nos lleva a la gratitud. No solo vemos nuestros errores, sino también reconocemos el progreso que Dios ha hecho en nosotros. Al mirar hacia atrás podemos decir, antes reaccionaba con ira, hoy tengo más calma. Antes dudaba constantemente, hoy confío más. Esa conciencia de crecimiento fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios está obrando en nosotros día tras día. En Filipenses 3:13-14, Pablo lo expresó de manera magistral. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La autorreflexión nos permite reconocer dónde estamos, soltar lo que debemos dejar atrás y proyectarnos hacia lo que Dios tiene por delante. En conclusión, la autorreflexión es un regalo que Dios nos da para crecer. Es el acto de pausar en medio del ruido, de examinar nuestro corazón, de escuchar la voz del Espíritu y de alinear nuevamente nuestra vida con la voluntad de Dios. Cuando practicamos la autorreflexión, evitamos vivir distraídos, cultivamos la humildad y nos acercamos más al propósito divino. No le temas al espejo del alma. Atrévete a mirar hacia adentro, no con condena, sino con esperanza, sabiendo que cada área revelada es una oportunidad para que Dios siga transformándote en la persona que fuiste creado para ser.
La restricción y el dominio propio son virtudes profundamente contraculturales en el mundo actual. Vivimos en una sociedad que glorifica la inmediatez, el impulso y la satisfacción instantánea. Se nos anima a decir todo lo que pensamos, a hacer lo que sentimos en el momento, a no reprimirnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una verdad distinta. La verdadera fortaleza no está en dar rienda suelta a los deseos y emociones, sino en aprender a dominarlos. Proverbios 16:32 lo dice con claridad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Según este versículo, conquistar una ciudad entera no es tan grande como conquistar el propio corazón, porque mientras que un guerrero puede vencer a miles, solo el sabio y disciplinado logra vencer sus propios impulsos. El dominio propio es, por lo tanto, la máxima demostración de fuerza interior. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de restricción. Durante su juicio injusto, pudo haber llamado legiones de ángeles para defenderse, pero eligió callar. Cuando fue crucificado, soportó insultos y golpes sin responder con violencia. Esa decisión de no reaccionar según la carne no fue debilidad, fue la mayor demostración de confianza en el plan del Padre. Como profetizó Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Su silencio y su dominio propio cambiaron el destino de la humanidad. En la vida diaria, el dominio propio se manifiesta en momentos pequeños pero cruciales. Es elegir no responder a una provocación con un insulto. Es decidir detenerte antes de gastar en algo que no necesitas. Es controlar la lengua cuando la crítica quiere salir. Es apartarte de una tentación que promete placer momentáneo, pero trae consecuencias dolorosas. Cada una de estas decisiones refleja el carácter de Cristo en ti. La psicología moderna ha investigado ampliamente el poder del autocontrol. El famoso experimento del malvavisco, realizado en la Universidad de Stanford, mostró que los niños que podían retrasar la gratificación esperar para recibir una recompensa mayor en lugar de tomarla inmediata, crecieron con mejores habilidades sociales, mayor éxito académico y más estabilidad emocional. Esto confirma lo que la Biblia enseñaba mucho antes. El dominio propio es clave para una vida plena y fructífera. El apóstol Pablo incluye el dominio propio como uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Esto nos enseña que no es simplemente cuestión de fuerza de voluntad, sino un regalo que se cultiva en la relación con Dios. Cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, Él nos capacita para controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Así, lo que antes parecía imposible callar en medio de la ira, resistir la tentación, ser pacientes en la espera, se convierte en una realidad porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Restringirse también significa saber cuándo retirarse de batallas que no vale la pena pelear. No todo ataque necesita una respuesta. No todo desacuerdo requiere discusión. No toda ofensa merece un contraataque. El sabio elige sus batallas y muchas veces la mejor victoria es caminar en paz. Como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La filosofía antigua, especialmente en el estoicismo, también valoraba la virtud de la templanza. Los estoicos afirmaban que quien domina sus pasiones es más libre que quien está esclavizado por ellas. En esto vemos un eco de la enseñanza bíblica. El dominio propio no te priva de libertad, te la concede. Porque la verdadera esclavitud es ser gobernado por los impulsos. La verdadera libertad es ser capaz de decir sí o no desde la sabiduría, no desde la emoción momentánea. Practicar la restricción no significa reprimir lo que sientes,
sino canalizarlo de manera sabia. La ira, por ejemplo, no es pecado en sí misma. Lo que es pecado es dejar que la ira gobierne nuestras acciones. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El dominio propio consiste en reconocer la emoción, pero no permitir que ella dicte la conducta. En la práctica, cultivar el dominio propio implica desarrollar hábitos de disciplina, orar antes de reaccionar, reflexionar antes de hablar, consultar a Dios antes de decidir. También significa aprender a posponer gratificaciones, a decir no a lo que debilita y sí a lo que fortalece. Cada vez que eliges la restricción, estás fortaleciendo tu espíritu y reflejando el carácter de Cristo. Recuerda, el mundo aplaude a quienes se imponen con gritos y fuerza, pero el cielo honra a quienes saben dominarse a sí mismos. Porque al final, como dijo Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El dominio propio no es opcional, es esencial para caminar con fidelidad hasta el final. Así que cada vez que te enfrentes a la tentación de reaccionar con ira, de rendirte al deseo o de dejarte arrastrar por tus emociones, recuerda, la verdadera fuerza está en la restricción. Quien domina su espíritu refleja la imagen de Cristo y se convierte en testimonio vivo de la sabiduría de Dios. Evitar la escalada de conflictos es una de las señales más claras de madurez espiritual y de sabiduría práctica en la vida diaria. Muchas veces, las discusiones más dolorosas y las divisiones más profundas no empiezan con grandes problemas, sino con pequeñas chispas que, alimentadas por orgullo o ira, se convierten en incendios imposibles de apagar. La palabra de Dios nos enseña que no estamos llamados a encender esos fuegos, sino a apagarlos con respuestas llenas de paz, humildad y amor. Proverbios 15:1 nos da una clave poderosa. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí vemos un principio eterno. Lo que dices y cómo lo dices puede ser la diferencia entre apagar una discusión o alimentarla hasta que se descontrole. Una palabra suave tiene el poder de desarmar la furia. Una respuesta dura, en cambio, puede transformar un pequeño desacuerdo en una guerra abierta. Jesús mismo nos enseñó a no responder al mal con mal. En Mateo 5:39 dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras no significan que debamos aceptar abusos o vivir en pasividad, sino que debemos romper el ciclo de violencia, negándonos a responder con la misma moneda. Porque cuando eliges responder con paz en lugar de ira, estás mostrando un poder que va más allá de lo humano, el poder del reino de Dios actuando en ti. La psicología moderna también ha estudiado la dinámica de los conflictos. Los expertos en resolución de problemas saben que cuando ambas partes elevan el tono, se activa lo que llaman la escalada simétrica, en la cual cada persona intenta superar al otro en agresividad. El resultado casi siempre es la ruptura. Pero cuando una persona decide bajar el tono, escuchar y responder con calma, rompe ese patrón y abre espacio para la reconciliación. En otras palabras, alguien tiene que elegir conscientemente no escalar. El apóstol Santiago lo resume de manera magistral en Santiago 1:19-20. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí se nos da una estrategia práctica: escuchar primero, hablar después y no dejarse arrastrar por la ira. Esta secuencia evita
que los conflictos se conviertan en guerras y nos recuerda que lo que buscamos no es tener razón, sino reflejar la justicia y la paz de Dios. Un ejemplo bíblico de cómo evitar la escalada se encuentra en la historia de Abraham y Lot. Ambos tenían tanto ganado y tantos siervos que surgieron disputas entre sus pastores. Abraham, en lugar de dejar que el conflicto creciera, dijo a su sobrino: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 8, 9. Con esta actitud de humildad y generosidad, Abraham evitó una división mayor y preservó la paz familiar. La vida diaria nos presenta constantemente oportunidades de escalar o de pacificar. Una crítica en el trabajo, un malentendido en la familia, un comentario ofensivo en redes sociales. Nuestra reacción determinará si el conflicto se intensifica o si se disuelve. Muchas veces el verdadero triunfo no está en ganar el argumento, sino en proteger la paz. Como dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Evitar la escalada también implica saber cuándo callar y cuándo retirarse. Proverbios 26, 4 aconseja: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. En otras palabras, no entres en batallas que no llevan a nada. Discutir con alguien que no busca la verdad, sino solo la confrontación, no te hará sabio, solo te arrastrará a su nivel. La verdadera sabiduría sabe escoger las batallas que valen la pena, y muchas veces la mejor decisión es no pelear. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de reaccionar con furia eligieras la calma, si en lugar de buscar la última palabra eligieras el silencio, si en lugar de querer tener siempre la razón eligieras preservar la relación. Ese es el poder de quienes han aprendido a evitar la escalada. Transforman potenciales guerras en oportunidades de paz. En conclusión, evitar la escalada de conflictos no significa ser débil, sino ser fuerte. No significa huir, sino dominarse. Significa reflejar a Cristo, quien eligió el camino de la paz aún en medio de la injusticia. La próxima vez que la tensión suba y sientas la tentación de elevar el tono, recuerda: tienes en tus manos la capacidad de encender fuego o de apagarlo. Y cuando eliges la paz, eliges el camino del reino. Confiar en el tiempo perfecto de Dios es uno de los mayores desafíos de la vida de fe. Todos, en algún momento, hemos deseado que las cosas sucedieran de inmediato. Esa respuesta a una oración, esa puerta que esperamos que se abra, esa promesa que anhelamos ver cumplida. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus tiempos no son nuestros tiempos. Isaías 55, 8-9 lo expresa claramente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El problema es que nuestra naturaleza humana busca control. Queremos entender todo, queremos planearlo todo, y queremos que las cosas ocurran en el momento en que nos parecen convenientes. Pero la fe auténtica consiste en entregar ese control y descansar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo comprendemos. La historia de Abraham y Sara es un ejemplo poderoso. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y nada sucedía. En su impaciencia intentaron ayudar a Dios con sus propios planes y nació Ismael. Aunque Dios bendijo a ese niño, no era el cumplimiento de la promesa. Solo cuando llegó el tiempo perfecto, contra toda lógica humana, Sara dio a luz a Isaac. El retraso no era un olvido de Dios,
sino una demostración de que su poder no depende de la edad, la biología ni las circunstancias, sino de su fidelidad. La psicología moderna también enseña que la capacidad de esperar, lo que llaman tolerancia a la frustración, está directamente relacionada con la madurez emocional. Aquellos que saben esperar desarrollan mayor resiliencia y disfrutan más intensamente los frutos de lo que reciben. Pero más allá de lo psicológico, en la vida espiritual, esperar en Dios fortalece la fe. Salmo 27:14 lo dice con belleza: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Jesús mismo vivió sujeto al tiempo del Padre. Cuando sus hermanos le instaban a mostrar públicamente su poder, él respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Juan 7:6. Incluso su muerte en la cruz ocurrió en el momento señalado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Nada se adelantó ni se atrasó. Todo sucedió en el marco perfecto del plan eterno. Lo difícil de la espera es el silencio. Hay momentos en que oramos y parece que Dios no responde. Sin embargo, el silencio de Dios no significa ausencia. Significa que está trabajando en lo invisible, preparando algo mayor de lo que podemos imaginar. Como dijo Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En la vida práctica, confiar en el tiempo de Dios significa aprender a soltar la ansiedad. Significa vivir un día a la vez, obedeciendo lo que está frente a ti, sin obsesionarte con lo que aún no llega. Significa seguir sembrando, aunque la cosecha tarde. Significa creer que lo que hoy parece retraso, en realidad es preparación. Imagina que Dios te entregara una promesa antes de que tu corazón estuviera listo para recibirla. Podrías desperdiciarla, dañarla o incluso convertirla en un ídolo. Muchas veces la espera no es un castigo, sino un entrenamiento. Es el gimnasio espiritual donde tu fe se fortalece, tu carácter se purifica y tu dependencia de Dios se profundiza. La filosofía estoica decía que la paciencia es la aceptación tranquila de lo que no podemos controlar. Pero la fe cristiana va más allá. La paciencia no es resignación, es confianza activa en un Padre que tiene todo bajo control. No se trata de cruzarse de brazos, sino de seguir avanzando con esperanza mientras Dios abre las puertas correctas. En conclusión, esperar en el tiempo perfecto de Dios no es fácil, pero es una de las mayores pruebas de fe. Cada día de espera es una invitación a confiar más en su amor, más en su sabiduría y más en su plan. Y cuando finalmente llega el cumplimiento, entendemos que valió la pena cada segundo, porque Dios nunca llega tarde, nunca se equivoca y siempre cumple lo que promete. El amor y el perdón son dos pilares inseparables de la vida cristiana. No se trata de virtudes opcionales ni de simples gestos de cortesía, son el corazón mismo del Evangelio. De hecho, Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Amar y perdonar no son tareas fáciles, pero son las más transformadoras, porque nos hacen reflejar el carácter de Cristo en un mundo marcado por el odio, la división y la amargura. El amor verdadero no se basa en emociones pasajeras ni en lo que el otro merece. Es una decisión consciente de actuar con compasión, paciencia y bondad, incluso cuando no es correspondido. Pablo lo describe en 1 Corintios 13 como un amor paciente, benigno, que no busca lo suyo, que todo lo soporta y nunca deja de ser. Ese amor tan distinto al amor egoísta que el mundo promueve es el que tiene poder para restaurar familias, sanar corazones y cambiar realidades. El perdón, por su parte, es
el complemento indispensable del amor. Amar de verdad implica perdonar, porque todos fallamos, todos cometemos errores y todos necesitamos gracia. Efesios 4, 31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos que el modelo de perdón no es lo que el otro merece, sino lo que Dios ya hizo con nosotros. Perdonarnos gratuitamente a través de Cristo. Desde la psicología se ha comprobado que el perdón trae beneficios no solo espirituales, sino también emocionales y físicos. Estudios demuestran que las personas que perdonan reducen niveles de estrés, mejoran su salud cardíaca y experimentan mayor bienestar. Guardar rencor, en cambio, es como cargar una mochila de piedras que solo agota al que la lleva. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia a quien lo otorga, porque libera el alma de la cárcel de la amargura. Jesús nos dio el ejemplo más radical de amor y perdón en la cruz. Mientras sufría el dolor más atroz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ese momento es la cúspide del amor divino. Perdonar incluso cuando no hay arrepentimiento inmediato, cuando el daño es real y profundo, nos enseña que el perdón no depende de la reacción del otro, sino de nuestra decisión de soltar la ofensa en manos de Dios. Vivir en amor y perdón no significa tolerar abusos ni negar el dolor. No significa volver a relaciones dañinas sin límites. Significa que eliges no permitir que el odio gobierne tu corazón. Significa que decides sanar y seguir adelante, confiando en que Dios es juez justo y que su justicia prevalecerá. Significa que eliges proteger tu paz y no vivir encadenado al resentimiento. En la práctica, amar y perdonar se refleja en actos cotidianos. Responder con calma en lugar de gritar, escuchar con empatía en lugar de juzgar, soltar una deuda emocional en lugar de seguir cobrando con reproches. Son pequeñas decisiones que, acumuladas, construyen una vida libre y en paz. La filosofía también lo ha intuido. Mahatma Gandhi dijo: el débil nunca puede perdonar, el perdón es atributo de los fuertes. ¿Y cuánta razón tenía? Porque perdonar requiere más valentía que vengarse, más fuerza que odiar, más grandeza que guardar rencor. En conclusión, vivir en amor y perdón es elegir el camino de Cristo sobre el camino del mundo. Es dejar que el amor sea la ley suprema en tus relaciones y que el perdón sea la medicina que sane tus heridas. Cuando amas, reflejas a Dios. Cuando perdonas, liberas tu alma. Y cuando combinas ambos, te conviertes en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad es uno de los llamados más hermosos y a la vez más desafiantes para un creyente. Jesús mismo lo declaró en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta declaración no es una sugerencia, es una identidad. No dice serás luz en un futuro, sino ya eres luz, porque Cristo habita en ti. El problema es que vivimos en tiempos donde la oscuridad parece dominar. Violencia, injusticia, egoísmo, engaño, desesperanza. La oscuridad no siempre se manifiesta en grandes tragedias. Muchas veces se esconde en la indiferencia, en la frialdad hacia el prójimo, en la falta de compasión. En medio de este contexto, ser luz no significa ser perfecto, sino dejar que Cristo brille a través de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo reflejamos esa luz?
Primero, a través del amor. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo no será impactado por nuestros discursos religiosos, sino por la manera en que tratamos a las personas. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento es un rayo de luz que rompe la oscuridad del egoísmo. Segundo, reflejamos la luz en nuestra integridad. Filipenses 2:15 nos anima a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivir con honestidad, rechazar la corrupción, mantener la palabra dada, actuar con justicia, son maneras prácticas de brillar en medio de un sistema que aplaude el engaño y la conveniencia. La psicología social ha demostrado que las acciones positivas, aunque pequeñas, tienen un efecto multiplicador. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Un acto de generosidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. De manera similar, nuestra luz puede parecer pequeña, pero cuando se enciende en medio de la oscuridad, marca una diferencia inmensa. Tercero, reflejamos la luz a través de nuestra esperanza. El mundo está cansado de malas noticias y de un futuro incierto. Pero nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo, y esa esperanza nos hace diferentes. 1 Pedro 3:15 nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando otros se hunden en el miedo, tu paz puede ser un faro. Cuando otros se desesperan, tu confianza en Dios puede ser un testimonio silencioso pero poderoso. Reflejar la luz también implica resistir la tentación de esconderla. Jesús advirtió que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, pero muchos cristianos, por miedo al rechazo, esconden su fe. Sin embargo, el mundo necesita más que nunca ver esa luz, no para que recibamos aplausos, sino para que la gloria sea para Dios. Un creyente que refleja la luz de Cristo se convierte en instrumento de transformación. Donde hay división, lleva reconciliación. Donde hay odio, lleva amor. Donde hay desesperanza, lleva fe. Y donde hay injusticia, levanta su voz por la verdad. Esa es la misión que se nos ha confiado: ser embajadores de un reino diferente. La filosofía ha buscado durante siglos una luz interior que guíe al ser humano, pero la fe cristiana va más allá. Nuestra luz no proviene de nosotros, sino de Cristo. Juan 8:12 lo declara sin ambigüedad: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No brillamos por mérito propio, brillamos porque Él vive en nosotros. En conclusión, reflejar la luz de Cristo significa vivir de tal manera que otros vean a Jesús en ti. Significa ser un recordatorio viviente de que aún hay bondad, esperanza y verdad en medio de la oscuridad. No importa cuán pequeña creas que es tu luz. En las tinieblas más densas, incluso la chispa más débil puede guiar a alguien a casa. Así que levántate, deja que tu luz brille y recuerda que cada acto de amor, cada palabra de verdad y cada gesto de compasión es un reflejo del Cristo que habita en ti. Orar por quienes nos hieren es quizás uno de los actos más contraculturales y difíciles que el Señor nos pide. Cuando alguien nos ofende, nos traiciona o nos maltrata, la reacción natural de la carne es devolver el golpe, exigir justicia inmediata o guardar rencor en silencio. Pero Jesús en el Sermón del Monte elevó el estándar de lo que significa amar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Esta instrucción
no es opcional para el discípulo, es el camino de libertad y victoria espiritual. Cuando oras por quien te ha herido, algo milagroso sucede. Puede que la otra persona no cambie inmediatamente, pero tu corazón comienza a liberarse del veneno del resentimiento. La oración actúa como un bálsamo que limpia las heridas internas y evita que la amargura eche raíces. La psicología ha demostrado que quienes practican el perdón y oran por aquellos que les causan daño experimentan niveles más bajos de ansiedad, depresión y estrés. Es como soltar un peso invisible que te robaba la paz. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo en la cruz. Clavado, humillado y sufriendo el dolor más intenso, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó a que sus enemigos pidieran disculpas, no condicionó su perdón al arrepentimiento inmediato, oró desde el amor más puro, demostrando que su corazón estaba lleno de misericordia, incluso en medio del sufrimiento. Orar por los que nos hieren también es un acto de confianza en Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada vez que eliges orar en lugar de vengarte, le estás diciendo a Dios: yo confío en tu justicia, yo no cargaré con un peso que no me corresponde. Esa oración te libera de la necesidad de demostrar, de defenderte o de buscar revancha, y entrega todo en manos del juez justo. Desde una perspectiva espiritual, orar por quienes nos hieren es también un arma poderosa contra el enemigo. El diablo busca sembrar división, resentimiento y odio en nuestras relaciones. Pero cuando decides doblar rodillas y orar por tu agresor, neutralizas las estrategias del enemigo. Lo que él planeó para destruirte, Dios lo usa para fortalecerte. Tu oración no solo te transforma a ti, sino que puede abrir una puerta para que la gracia de Dios toque la vida de esa persona. En la práctica, esta oración no siempre fluye fácilmente. Puede comenzar con palabras simples: Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, muéstrale tu amor. Aunque al inicio tu corazón no siente esas palabras, con el tiempo esa oración se vuelve genuina, y lo que era un acto de obediencia se convierte en un acto de compasión sincera. Recordemos que muchas veces quienes nos hieren lo hacen desde su propio dolor. Como dice el dicho, heridos hieren. Cuando vemos a la persona que nos lastimó como alguien que también necesita sanidad, misericordia y amor, comenzamos a orar no desde el resentimiento, sino desde la compasión. Esto no justifica sus actos, pero nos ayuda a no ser esclavos del odio. En conclusión, orar por quienes nos hieren es un acto de fe, de obediencia y de amor. Nos libera de la carga del resentimiento, nos conecta con el corazón compasivo de Cristo y abre la posibilidad de que el poder de Dios transforme tanto nuestra vida como la del ofensor. Tal vez nunca recibas una disculpa, tal vez nunca cambien, pero tu corazón sí cambiará, y en ese cambio encontrarás paz, libertad y victoria. Ya. 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 Ya.